Muy buenas tardes, compañeros y tutor. Mi nombre es Antonio Carvajal Ferrera, soy estudiante del cuarto cuatrimestre de la carrera Tecnología Petrolera por el UTA. En esta ocasión, y cumpliendo con la primera actividad del bloque académico número 2, procedo con mi presentación narrada. Clasificación de los patrones de flujo multifásico en tuberías verticales y horizontales. Los patrones de flujo multifásico se refieren a las diferentes configuraciones que puede tomar el movimiento de dos o más fases, líquido y gas, al fluir a través de tuberías, ya sean verticales u horizontales. Estos patrones dependen de diversos factores, como la velocidad, la densidad y la tensión superficial de los fluidos. Flujo multifásico en tuberías verticales. El flujo multifásico en tuberías verticales se caracteriza por la integración compleja entre los diferentes componentes del sistema, como líquidos y gases. Esto genera patrones de flujo únicos que dependen de factores como la tasa de flujo, la densidad y la viscosidad de cada fase. La orientación vertical de la tubería crea desafíos específicos para el manejo del flujo multifásico, como la estratificación de las fases y la aparición de burbujas. Entender estos patrones de flujo es fundamental para diseñar y operar sistemas de procesamiento de petróleo y gas de manera eficiente y segura. La clasificación de los patrones de flujo en tuberías verticales es un campo de estudio activo que involucra técnicas de visualización y modelo matemático. Patrones de flujo en tuberías verticales. En primer lugar, flujo en burbujas. Flujo discontinuo con burbujas de gas dispersas en un líquido continuo. Número 2, flujo en tapón. Flujo intermitente con tapones de líquido separados por burbujas de gas alargadas. Número 3, flujo anular. Flujo continuo con un núcleo de gas rodeado por una película de líquido en la pared. Flujo multifásico en tuberías horizontales. El flujo multifásico en tuberías horizontales muestra una variedad de patrones de flujo determinados por la velocidad y el volumen relativo de cada fase. Estos incluyen flujo estratigráfico, flujo ondulado, flujo anular y flujo disperso, entre otros. Cada patrón de flujo tiene características únicas en términos de la distribución de las fases, la transferencia de calor y la masa, y la caída de presión a lo largo de la tubería. Entender y predecir estos patrones es crucial para el diseño y la operación eficiente de sistemas de tuberías multifásicas. Patrones de flujo en tuberías horizontales. Los patrones de flujo en tuberías horizontales multifásicas se caracterizan por una distribución no uniforme de las fases a lo largo de la sección transversal. Algunos patrones típicos son flujo estratificado, flujo ondulado, flujo anular y flujo intermitente. Cada patrón de flujo presenta diferentes características en cuanto a la distribución de las fases, la transferencia de calor y el momentum, y la estabilidad de flujo. La identificación y predicción de estos patrones es crucial para el diseño y operación eficiente de sistemas de transporte multifásico. Factores que afectan los patrones de flujo. Varios factores influyen en los patrones de flujo multifásico en tuberías, como la geometría de la tubería, las propiedades del fluido, la velocidad y la fracción volumétrica de cada fase. Estos factores determinan la interacción entre las fases y la configuración del flujo. Por ejemplo, la inclinación de la tubería afecta la distribución de las fases y los patrones de flujo. Otros factores clave son la tensión superficial, la viscosidad y la densidad de los fluidos, así como la rugosidad en la pared de la tubería. Métodos de clasificación de patrones de flujo. En primer lugar, observación visual. La observación directa y el análisis del comportamiento del flujo en la tubería permiten identificar patrones característicos. Número 2, análisis de imágenes. Técnicas avanzadas de procesamiento de imágenes y videos ayudan a capturar y clasificar los patrones de flujo. Número 3, sensores e instrumentación. Sensores de presión, caudal y otros parámetros proporcionan datos cuantitativos para la identificación de patrones. Aplicaciones de la clasificación de patrones de flujo. En primer lugar, diseño de equipos. La clasificación de patrones de flujo ayuda a diseñar equipos como bombas, válvulas y separadores de manera más eficiente
para manejar los diferentes tipos de flujos multifásicos. Optimización de procesos. Entender los patrones de flujo permite optimizar procesos de producción, transporte y procesamiento de fluidos multifásicos como petróleo, gas y agua. Monitoreo y control. La identificación de patrones de flujo en tiempo real ayuda a monitorear y controlar sistemas de tuberías y evitar problemas como la corrosión y la erosión. Modelación y simulación. Los modelos de patrones de flujo son esenciales para simular y predecir el comportamiento de sistemas multifásicos y mejorar el diseño y la operación. Conceptos básicos y fórmula para el flujo multifásico. En primer lugar, densidad de los fluidos. La densidad de los fluidos fluyentes es tal vez la variable de más peso en la ecuación general de pérdida de presión en tuberías, principalmente en flujo vertical, donde el gradiente de la energía potencial corresponde al peso de la columna de fluido. En el lado derecho de la diapositiva se muestra su fórmula básica. Deslizamiento y velocidad de deslizamiento. El deslizamiento describe un fenómeno típico que ocurre durante un flujo bifásico, gas-líquido, y refiere a la tendencia de la fase de gas a pasar a través o deslizarse de la fase líquida, debido a las fuerzas flotantes ejercidas sobre las burbujas de gas. Entrampamiento hold-up de líquido. La relación volumétrica líquido-gas contenida en una sección dada de tubería será mayor a la relación líquido-gas saliendo de esa sección. En la parte posterior derecha de la diapositiva se muestra la fórmula básica del entrampamiento de líquido o hold-up. Entrampamiento de líquido sin deslizamiento. Se refiere al llamado entrampamiento de líquido sin deslizamiento, no slip liquid hold-up, el cual es definido como el flujo fraccional de líquido que existiría si las velocidades de gas y del líquido fueran iguales, o sea, que no ocurra deslizamiento. En la parte derecha de la diapositiva se muestra la fórmula básica de esta característica. Tensión superficial. Cuando la fase líquida contiene petróleo y agua, la tensión superficial de la mezcla líquida es calculada usando como factor de peso los flujos fraccionales de ambos fluidos. En la parte posterior de este texto se encuentra la fórmula de este concepto. Velocidad de los fluidos. El término velocidad superficial, aunque no representa ninguna condición física real, es usado por algunos investigadores como parámetro de correlación. Se define como la velocidad que cada fase tendría si ella sola fluyera a través del área seccional de la tubería. En la parte derecha de este texto se muestra la fórmula utilizada para este concepto. Viscosidad de los fluidos. La viscosidad de los fluidos fluyentes es usada para calcular el número de Reynolds y otros números adimensionales utilizados como parámetros de varias correlaciones. Ella es la variable fundamental en las pérdidas de energía debidas a la fricción. La viscosidad de la fase líquida se calcula usualmente en proporción al flujo fraccional del petróleo y agua. La ecuación utilizada es la siguiente, donde F sub 0 y Fw son los flujos fraccionales de petróleo y agua respectivamente. Fórmula para el flujo multifásico. La fórmula general para el flujo multifásico en tuberías puede depender de varios factores como la fracción volumétrica de cada fase, las velocidades de las fases, las relaciones de velocidades, entre otros. Una fórmula comúnmente utilizada para calcular el flujo multifásico es la siguiente. Q es igual a A por P por U, donde Q es el caudal total del flujo multifásico expresado en metros cúbicos por segundo. A es el área transversal de la tubería expresada en metros cuadrados. P
es la densidad media del flujo multifásico, expresado en kilogramos por metros cúbicos, y U es la velocidad media del flujo multifásico, expresado en metros por segundo. Conclusiones y recomendaciones. En primer lugar, los patrones de flujo multifásico en tuberías verticales y horizontales pueden ser influenciados por varios factores, como la velocidad del flujo, la viscosidad de los fluidos, la geometría de la tubería y las propiedades de los fluidos. Número 2. Una recomendación: utilizar modelos matemáticos y simulaciones computacionales para predecir y optimizar el comportamiento del sistema en función de los patrones de flujo identificados. Número 3. Realizar estudios experimentales y numéricos para caracterizar los patrones de flujo en diferentes condiciones de operación y geometrías de las tuberías. Número 4. Se pueden observar diferentes patrones de flujo en tuberías verticales y horizontales, lo que puede afectar la distribución de fases y la eficiencia del transporte de los fluidos. Esta fue toda mi presentación narrada, espero haya quedado clara. Por su atención, muchas gracias.